Bueno, esta es una mesa con invitados que estoy seguro que del otro lado Mariano también estará paladeando, como si estuviéramos juntos aquí como tantos años, porque nos ocupamos finalmente de lo importante, ¿no? No sé qué saldrá de esta mesa, pero sí al menos en el planteo me parece que esbozamos una intención que esbozó Luciana en un último artículo en el diario La Nación el viernes pasado. ¿Es así? El Día del Maestro, sí. El Día del Maestro. Bueno, Alieto, entre sus inquietudes múltiples, la educación está en el top 10, ¿sí? Así es. De las tantas. Así es. Usted, siempre que se me representa un hombre de la generación del 80 trasplantado al siglo XXI. Lo sorprendí con esa comparación. Por esto de hombre múltiple, porque él es un experto en energía, le gusta la educación, es un especialista en temas económicos. Bueno, es la raíz florentina, nada de lo humano me es ajeno. Y Gustavo, el referente en educación de Sergio Massa. ¿Es así? Sí, trabajando ahí con un equipo, armando una propuesta. La verdad que una experiencia nueva, yo nunca había trabajado con un candidato, pero está bastante bien. La verdad que Sergio es un tipo que escucha, y estamos logrando hacer una propuesta menos populista que lo habitual, digamos. Menos populista, me suena a música para mis oídos eso. Sí, me parece que hasta ahora venimos de años de populismo, de entregamos tanta computadora, tantos libros. Estamos empezando a hablar de esfuerzo y de qué le corresponde a cada uno hacer, digamos, ¿no? A ambos les tengo que agradecer, mirá, se me acabó, menos mal que no. A ambos les tengo que agradecer que hayan sido fuentes involuntarias y espero que no malogradas de mi libro, de Populismo Nunca Más, porque tomé de escritos, bueno, a ti te hablé, y de Alieto tomé muchos trabajos de la Universidad de Belgrano para tratar de armar un diagnóstico sobre el tema, ¿no? Luciana, te pido que me ayudes con tu tesis, porque a los políticos no les importa la educación, parece provocativo. Alieto me va a decir, no es cierto. Gustavo dice, bueno, acá estoy yo y a Sergio le está interesando. Pero, ¿cuál es la tesis más profunda detrás del título? La idea es esta. Por supuesto, los políticos tienen proyectos educativos, propuestas educativas para resolver los múltiples problemas que puede tener la educación argentina. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es pensar la realidad toda, la realidad, los problemas de un país, más allá de los problemas educativos, a partir de una solución que pasa estrictamente por la educación y pensar la educación como un verdadero factor de poder. El poder en serio, el poder que se juega... El poder que se dirime. El poder que se dirime, que se pelea, que se disputa con el cuchillo entre los dientes, ¿no? La educación se corrió de ese lugar, ha quedado en manos de educadores sin poder que dependen completamente para financiar las políticas que quieren implementar de las decisiones políticas y de las decisiones de los economistas que sí también disputan poder junto a los políticos. Entonces, la tesis del artículo era que la generación de Sarmiento, era el Día del Maestro, y otro título tentativo para la nota era Los presidenciables no son Sarmiento, había creído fundamentalmente, había visto el país, lo había atravesado con una mirada educativa, para construir con una función política muy clara, puesta en juego en la educación, construir un modelo de país. Más allá de las diferencias que uno pueda tener después de tantas décadas, siglos transcurridos en relación a ese modelo. Pero claramente esos hombres creían que la educación era un lugar de disputa en serio de poder, de disputa como como disputa el poder el peronismo, los varones del conurbano, ¿no? Exacto. Donde hay una disputa carnal por el poder. Eso ha desaparecido. ¿Se podrá responder a eso que era el tiempo que le tocó vivir a la generación del 80, era el tiempo en donde gobernar era poblar, en donde había todo un proyecto donde la educación era central porque las carencias también eran mucho más amplias, o no? O eso que vieron aquellos hombres de la generación del 80, bien se podría reinventar como necesidad hoy. Sí, pero más complicado, porque el siglo XIX, que es el de la generación del 80, es el siglo de la escuela primaria. El siglo XX es el siglo de la escuela secundaria, el siglo XXI es el de la universidad. O sea que el desafío que hoy enfrentamos es mucho más grave, mucho más importante que el desafío de la generación del 80. Y deje que le dé dos cifras. Nada más. Primero, un concepto.
Si usted quiere saber, y esto es un estudio de la Universidad de Múnich, dónde va a estar ubicada una nación en el mundo globalizado, tecnológicamente avanzado, en el año 2050, no se pregunte si tiene vaca muerta, si tiene recursos naturales, pregunte una sola cosa: ¿cuánto saben hoy los adolescentes de 15 años de edad? Porque esa es la globalización. Y el otro punto, y que le voy a dar una cifra que los televidentes la van a apreciar, es el tema de la pobreza. Todo el mundo habla de la pobreza. La mejor estimación de pobreza es la de la Universidad Católica. ¿Cuántos pobres hay? 28,7%. Sí, pero ojo, entre los que terminaron la escuela secundaria, los pobres son apenas el 11%. Y entre los que no terminaron la secundaria, los pobres son 45%. Entonces hay una diferencia enorme. Hoy la infantilización de la pobreza es... Correcto. Entonces, es el dato más abismal, el dato más... Y el sistema educativo argentino tiene dos características no deseadas. Primero, que es absolutamente desigual y condena a los chicos pobres a seguir siendo pobres, porque no es un sistema igualitario. Y segundo, es un régimen que en un proceso de decadencia, claramente que lo ubica en un lugar muy, muy bajo, no solamente en el mundo, sino en América Latina. Bueno, y con este panorama, Gustavo, que compartirás o tendrás tus disidencias parciales, ¿cómo te propones? A mí Massa me dijo, si yo soy presidente, Gustavo Yáñez es mi ministro de Educación. ¿Y qué haces con esto? Para no repetir la historia fallida de muchos ministros de Educación, ahora estoy recordando párrafo del artículo de Luciana, que o cuando se reúnen los rectores o cuando se reúnen las autoridades, se la pasan viendo a ver cómo disimulan el fracaso en las pruebas PISA. ¿Es así, más o menos? Sí, digamos, las pruebas son, en las pruebas los operativos nacionales de educación, que prueban el mismo ¿no? Es decir, muchachos, a ver cómo atemperamos este resultado. ¿Cómo haces? En principio te diría, en línea con lo que decía Luciana, hay que pensar un modelo contracultural. O sea, nosotros no podemos seguir la onda de la calle dentro de la escuela. O sea, me parece que está claro que el sistema educativo se tiene que plantear objetivos propios y darse una organización para tener objetivos propios. Así como hace 30, 40 años la maestra nos decía, no, mira, acá no se habla así, esto no es una cancha de fútbol, acá hablamos de otra manera, o sea, nos marcaba, mira, acá hay un orden que es diferente al de afuera, me parece que hay que reconstruir una escuela que tiene objetivos, y yo creo que en ese sentido es fuerte lo que dice Luciana, que tiene objetivos de país diferentes, o sea, que le tiene que dar a esta sociedad jóvenes con capacidad de innovar, crear, trabajar tecnológicamente y hacer otras cosas. Yo creo que se empieza por el principio, por fijar objetivos, por fijar métricas respecto de esos objetivos para cada escuela. Cada escuela tiene que saber qué estamos esperando de ella. Y me parece que viene una suerte de revolución de los pioneros. Yo le tengo que pedir a cada director, decime qué necesitas y necesito estos resultados, digamos. Y con el que hace las cosas bien, felicitarlo, y con el que hace las cosas mal, sentarme a ver dónde están los problemas y cómo lo ayudo, digamos. Yo creo que no es ni repartiendo computadoras, ni repartiendo libros, ni repartiendo becas que esto se resuelve. O sea, esta cosa populista de te doy plata para que avances, no, te tenés que sentar y te tenés que poner vos, se tienen que poner tus papás. La Argentina tiene un nivel de ausentismo de alumnos altísimo, de los más altos del mundo. Hay que decir a los padres, los chicos tienen que ir a la escuela. Qué patético es, esto corre por mi cuenta, iba con mi programa de radio hoy, que seguimos transmitiendo por internet, porque internet todavía es la vía libre para evitar la sobredosis de cadenas nacionales de la señora presidenta. Esperemos que ese también sea uno de los cambios culturales que se vengan, el abuso de poder que se acabe, al menos en ese aspecto. Pero hablaba del tema de educación y después recogí algunas de las partes de esa cadena nacional, y hablaba de la cifra, de cuántas escuelas se terminaron, de cuánto se invirtió. ¿Para qué sirvió, Alieto, esa inversión en términos presupuestarios? Bueno, los resultados son, nosotros en América Latina, en la década del 90, cuando empezaron las primeras pruebas de evaluación, éramos segundos tras de Cuba. Ahora Cuba en la última prueba, la tercera, no se presentó y no estamos primero, estamos noveno. Algo ha pasado. La graduación secundaria en la Argentina es la mitad de la de Chile. En Chile está graduando más del 80% de los adolescentes y nosotros estamos graduando la mitad. Y cuando yo le digo que estamos graduando la mitad, le estoy diciendo algo que no es perfectamente claro, porque de los que van a escuelas privadas se está graduando el 70% en secundario, y de los que van a escuelas públicas se gradúan el 28%. Nuestro sistema no solamente le falta calidad, sino que reproduce intergeneracionalmente la pobreza. La escuela argentina no ha podido romper la desigualdad de oportunidad, la desigualdad. Perdón, sí. Todo para abajo.
En la última prueba PISA, en el nivel 5, prácticamente no hay chicos argentinos. O sea que el que está mandando a su hijo a una escuela de $1.000, $2.000, que tampoco cree que se está salvando, digamos. Claro. Esto es desigual como dice Aliento, pero todo para abajo. Es una estafa doble. Lo que vos decís es cierto. Un chico rico sabe menos que un chico pobre en Chile, por ejemplo. ¿Y cuál es una de las explicaciones? Un chico rico de la Argentina sabe menos que un chico pobre en Chile. Es porque un chico chileno cuando terminó... Y eso que los chilenos tienen su drama con la educación. Pero es otro drama, es un problema de dinero. No es un modelo de negocio. Claro, es que la universidad es cara, es la más cara del mundo, en términos de PBI. Pero un chico chileno que terminó 6º grado le sacó 2 años y medio de ventaja a un chico argentino, porque el 100% de los chicos chilenos están en doble jornada, y acá en doble jornada está el 11%, y no me diga que es caro. ¿Cómo va a ser caro si Chile no es más rico que la Argentina? ¿Cómo Chile, con un PBI per cápita igual al de la Argentina, tiene universalizada la doble jornada? Vuelvo a tu tesis que le hago propia. Dice Gustavo, creo, digamos, llegó el tiempo de los pioneros, le tengo que pedir a los directores que me digan, necesito esto, se los damos, pero evaluación. Ahora, en tu texto, en tu idea, hay algo en donde lo pionero se pone en el líder. Digo, Sarmiento trasplantó las maestras de Estados Unidos. Ahí había una encarnación. Eran las maestras que tenían el know-how, para ponerlo en términos de hoy. Sabían cómo hacerlo. ¿Cómo haces hoy? Digo, primero, ¿qué líder? Ningún líder es Sarmiento, pero ¿qué necesita el líder para contagiar? Porque esto no es solo Gustavo Yáñez, que hace un poco de concentración mental y trata de seducir. ¿Cómo contagias? ¿Cómo movés la polea para que esto se crea que es convertirlo en un proyecto de poder? Bueno, ese es un tema complejísimo en una sociedad actual de poderes tan diseminados y de centros de poder tan diseminados. Es decir, la clase política no es la única que construye los valores de una época, ¿no? También están las redes sociales, la televisión, los distintos grupos. Claramente la Argentina de hoy no es la Argentina del siglo XIX, pero tampoco es la idea de... cuando hablamos un poco lo que planteaba Gustavo, es decir, la idea de darle el poder a los maestros. Sarmiento le dio el poder a los maestros. Hubo toda una sociedad o un grupo dirigente que le dio el poder a los maestros y los maestros eran como el brazo simbólico de un proyecto político. Eso yo no creo que esté pasando en Argentina. Creo que la clase política argentina, por lo menos en los últimos 10, 15 años, ha ido de fetiche en fetiche. Ha descargado la responsabilidad del problema educativo, por ejemplo, en aumento de la inversión en educación. Se demostró que, aunque aumentó la inversión educativa, la calidad educativa no mejoró y la inclusión tampoco. Después dijo, vamos a repartir computadoras porque estamos convencidos que los aprendizajes mejoran. Sí, si hay TIC en el aula. En Uruguay ya estaban con el plan Ceibal, Negroponte entonces le iba bárbaro, y Negroponte. Exacto, y seguimos esa moda, fetiche. Le entregamos a unos objetos el poder de transformar algo y la verdad es que no se transforma así. Y yo tengo miedo de que la nueva oleada de fetiche sea la del maestro y el directivo. Porque claramente maestros y directivos, si hay una sociedad que no valora la educación como moneda de cambio, si el título, la educación, un buen título, un buen promedio académico, no es el salvoconducto para progresar en esta sociedad en ninguna de las instancias que recorremos a lo largo de nuestra vida. Tengo que hacer una pausita para el último bloque para que vayamos redondeando. Pero cuando venía para acá, que venía mentalmente repasando los tópicos que quería tocar en esta mesa, me acordé de Cambalache. Da lo mismo un burro que un gran profesor, ¿no? ¿Qué pasó con el mérito, con la excelencia? ¿Qué nos pasó como sociedad? Porque evidentemente que si la sociedad no exige, es porque no ve que en la educación sea verdaderamente una salida. Cuando estuve en Canadá en 2007, el profesor era muy reputado. Y ser profesor era algo deseable. Ganaba bien, ganaba muy bien, un profesor gana muy bien en Canadá, y además socialmente es respetadísimo. Eso alguna vez lo tuvimos, lo dejamos de tener. ¿Cómo lo reconstruimos? Pausa y nos dan la respuesta a los invitados. ¿Cómo logramos que no dé lo mismo un burro que un gran profesor? Yo creo que a diferencia de lo que decíamos antes de los tiempos sarmientinos, esta vuelta no es con gente sino con instituciones. O sea, lo que tenemos que crear son instituciones que incentiven y que no sea lo mismo ser un buen director que un mal director, digamos. El problema del sistema educativo argentino es que da lo mismo
que vos seas bueno, que seas malo, que pierdas chicos, que los retengas, que los recuperes, que no. Me parece que el cambio no tiene que ser que haya alguien muy carismático arriba. Probablemente de entrada eso venga bien, pero lo que tiene que haber son instituciones que incentiven la mejora, o sea, que sea distinto, que haya estímulos, que le pidamos a los maestros que sean buenos, a los chicos que sean buenos, a los padres que hagan de padres, digamos, ¿no? Y que trabajen de lo que tienen que trabajar. Me parece que en serio esta vuelta es un cambio cultural, no nos alcanza con cuestiones técnicas solamente, digamos, hay que pensarla de otra manera. Digamos, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hacer. Hay una que es elemental. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que ha decidido abandonar a los adolescentes en la escuela secundaria. Es uno de los pocos países del mundo que no tiene examen de graduación secundaria. Examen que fue inventado por Napoleón I, el baccalaureat francés, y que se practica en todo el mundo. Todos los países comunistas. Cuba, China, Brasil, bueno, no es país comunista. El 25 de octubre nosotros vamos a estar votando. ¿Qué van a estar haciendo 8 millones de brasileños el 25 de octubre? El sábado 24 y el domingo 25, 4 horas el sábado y 5 horas el domingo, un gran examen, 8 millones de brasileños en 200.000 locales, el ENEM, Examen Nacional de Graduación Media. ¿Por qué hacen los brasileños esto? Con 3 finalidades. Primero, el puntaje para el ingreso a la universidad. Segundo, saben quiénes son los adolescentes que vienen de escuelas pobres y sacaron buena nota y le dan una beca automática. Y tercero, es un mecanismo de evaluación del nivel de las escuelas secundarias de origen. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quién se ocupa más de los adolescentes? ¿Nosotros, que hemos decidido que los adolescentes de los últimos años de la secundaria no tengan ningún incentivo para estudiar? ¿O los brasileros, los chilenos, los ecuatorianos? Sí. Porque en Ecuador esta prueba se ha hecho con un puntaje máximo de 1000 puntos. Para entrar a la universidad hay que tener 550 puntos, pero hay 2 carreras, hay que tener 800. Para ser maestro y para ser médico. ¿Y por qué? Porque Correa dijo, ¿quién cuida al hombre? El maestro y el médico. El contador, el abogado no cuidan al hombre, cuidan otras cosas. Esas son cosas elementales. La gran pregunta es ¿por qué Argentina, la sociedad argentina rechaza todo esto? Y porque está en un discurso anticuado de igualdad de oportunidades, de acceso a la universidad, lo cual es falso, porque estos sistemas maximizan la graduación secundaria. Hoy Brasil está graduando 10 veces más que la Argentina, 9 veces más que la Argentina. Nosotros graduamos 110.000 por año, Brasil está en 1 millón. Y Brasil no es 10 veces más grande que la Argentina, es 4 veces más. ¿Cuál es la diferencia? Ellos gradúan de cada 100 que ingresan, 55. Nosotros cada 100 que ingresan en las estatales graduamos 28 y en las privadas no graduamos mucho más, graduamos 40. El nivel de graduación de nuestras universidades privadas es muy inferior al nivel de graduación de las universidades estatales brasileñas o chilenas. Esto es un tema gravísimo porque la Universidad Argentina no puede corregir las carencias que vienen de la escuela secundaria. Luciana, tu idea, digamos, de cómo establecer ese ordenamiento en búsqueda de la excelencia, premio, castigo, meta. Sí, mi idea es que la reconstrucción de la idea de esfuerzo, de mérito, tiene que salir del sistema escolar. Es decir, para hablar de educación tenemos que dejar de hablar de educación. Claro. Porque claramente, si no, se termina convirtiendo en el lugar donde depositamos unas responsabilidades que ya nosotros no tenemos. Y eso lo hace no solo la clase política, sino también el empresariado, el sector privado, que también tiene responsabilidades en la construcción de sistemas de promoción laborales, de ingreso laboral, que no estén atados a las relaciones personales de padres e hijos heredadas históricamente. Se repiten cada vez más en la Argentina las profesiones heredadas en distintos sectores de los hijos en relación a los padres. Es decir, se ha de alguna manera la Argentina ha retrocedido en el modo en que circula la posición social, en el modo en que circula el poder. Entonces, el tema educativo es uno de los temas que tienen que ver con una transformación educativa y cultural, pero no es en el único lugar donde esa transformación debe suceder. Tengo ganas, honestamente, de poder reunir a los 3 referentes educativos y ver si, no de un programa de televisión, pero ver de esa interacción, quedarnos con la idea de que pueden generar políticas de Estado, gane quien gane. ¿Crees que es posible? Sí, yo creo que sí, que hoy no es que no hay diferencia, digamos, algunos están más adelante, otros más atrás. Lo que yo creo que es interesante esto que dice Luciana,
tener un buen título, tener una buena nota tiene que volver a ser importante para la sociedad. Si eso pasa, entonces vamos por el buen camino, digamos, es más fácil trabajar. Pero sí, yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Nosotros venimos hace 1 año y medio pensando políticas. Yo creo que la Argentina puede hacerlo, tiene que cambiar algunas cosas culturales, ¿no? Claro, pienso que los políticos se sigan peleando por cualquier otra cosa, pero que Esteban Bullrich, Gustavo Yáñez y el referente Daniel Scioli, que no sé quién será, al menos digan, che, tantas diferencias, el diagnóstico está tan claro que el camino, podremos tener matices, pero allá vamos. Sí, y no nos olvidemos que hay 24 ministros provinciales, ¿no? Que también son los que empujan y piensan un proyecto. Gracias a los tres. No, por favor. Gracias. Ha sido un placer.